Hay veces que Dios me dice, ora por los enfermos, pon las manos sobre ellos. Y hay veces que Dios me dice, desata la sanidad de lejos. Y yo entonces le digo a la persona, recibe el milagro ahí donde tú estás. ¡Puf! Recíbelo. La gente cae al piso bajo la unción y recibe la sanidad, recibe la liberación. Amén. De manera que en esta iglesia no pueden haber personas enfermas. No puede haber personas enfermas. Tenemos que activar esa fe. Tenemos que activar esa gracia y esa unción. Amén. Yo sé que hay sanidades que son progresivas, porque la palabra de Dios habla de ese tipo de sanidad. Dios la va sanando poco a poco con algún propósito. Pero hay sanidades, la mayoría de sanidades divinas son instantáneas. La mayoría son instantáneas. La palabra de Dios también muchas veces es usada para transmitir la unción. Lo único que Dios respalda es su palabra. No debemos olvidar esto, no debemos olvidar la palabra. Donde quiera que vayamos debemos predicar la palabra. Si queremos que la unción nos respalde, tenemos que predicar y hablar la palabra de Dios. Hay gente que pierde muchísimo tiempo hablando cuantas cosas. No, tenemos que predicar la palabra. Algunas personas se preguntan, pero ¿por qué en nuestro ministerio no ocurre nada? Simplemente revisa lo que usted está predicando, y si no es la palabra, la unción no te va a respaldar, porque la unción respalda la palabra. Lo demás es emoción. Lo demás es emoción. Lo que Dios respalda es su palabra. Los milagros genuinos ocurren donde se predica la palabra. Lo demás es teatro, lo demás es montaje, lo demás es emoción. Y entonces la gente, cuando se va a su casa y va al médico, se chequea, reciben entonces desilusión, porque entonces el predicador le dijo que estaba sano y ellos pensaban que sí, que estaban sanos, y cuando fueron al médico sigue la enfermedad ahí. Entonces no hubo sanidad, hubo una emoción del momento. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque no hay necesidad de ayudar a Dios. No hay necesidad. Dios sana, y Dios sana genuinamente. Y usted debe saber lo que Dios sana genuinamente. Ahora, esa unción se va a manifestar donde se predica la palabra, donde se enseña la palabra. ¿Cómo ministrar la unción? Por los dones del Espíritu Santo. Dios le ha dado a la iglesia los 9 dones del Espíritu Santo, con el propósito de equipar a los santos para que puedan llevar a cabo su ministerio exitosamente. Y algunas veces la unción de Dios fluye a través de estos dones espirituales. Están los dones de revelación, que son aquellos que revelan algo, que revelan lo que está oculto. Y entre esos dones de revelación está el don de palabra de ciencia, que a la gente en este tiempo le gusta muchísimo. Está el don de palabra de sabiduría, y está el don de discernimiento de espíritus. Son dones de revelación, porque son aquellos dones que revelan cosas que están ocultas. Por ejemplo, cuando el don de palabra de ciencia se manifiesta, los profetas y los que profetizan operan mucho en estos dones de revelación. Cuando este don de palabra de ciencia se activa, se manifiesta, revela acontecimientos del pasado y del presente. Y estos acontecimientos envuelven personas, envuelve lugares y envuelve cosas. Envuelve acontecimientos del pasado y acontecimientos del presente. Y la gente dice, wow, este es un verdadero profeta. Wow. Pero necesariamente no tiene que ser un verdadero profeta el que opere en este don de palabra de ciencia, porque no todo el que fluye en palabra de ciencia es profeta. Hello. Ahora, todo profeta en su gran mayoría fluye en palabra de ciencia. Y la palabra de sabiduría es lo mismo, pero envuelve solamente acontecimientos del futuro. Lo que va a pasar en el futuro, lo que le va a suceder a la persona en el futuro.
Y el discernimiento de espíritu discierne el espíritu de Dios, los espíritus del maligno, y también discierne el espíritu humano. Cuando la persona está abatida, está triste, está deprimida, el que opera bajo ese don de discernimiento se da cuenta inmediatamente que el hermano está en proceso, que está pasando por diversas pruebas, porque el espíritu le revela a través del discernimiento que la persona está en esa condición. Entonces la unción de Dios se manifiesta a través de estos dones de revelación. Pero también está los dones de expresión oral, que son 3 dones. Amén. ¿Cuáles son esos dones de expresión oral? El don de lenguas, el don de interpretación de lenguas y el don de profecía. ¿Por qué se le llaman dones de expresión oral? Porque son los dones que dicen algo, son los dones que hablan algo, y siempre son para edificación del que está escuchando. Y también la unción se transmite a través de estos dones. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahora, si el que habla en lenguas y la interpreta, también el que está escuchando recibe edificación, porque esas lenguas se están interpretando. Pero hay 2 tipos de lenguas. Está la lengua que Dios te da con el bautismo, que se acumula en tu espíritu y que tú la liberas cada vez que quieras. Y esa lengua no se interpreta, no hay diablo que la entienda, no hay demonio que la entienda, porque es una lengua espiritual que cada persona tiene. Es un idioma celestial que cuando tú liberes ese idioma, automáticamente, aunque tú no lo entiendas, aunque no entiendas lo que está hablando, es un idioma celestial. No estoy hablando de algunos charlatanes que se ponen a hablar en lenguas mecánicas. Bla, 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 bla. Eso no es lenguas. Eso no es lengua. Eso es una charlatanería. Hello, estoy hablando de lo genuino de Dios. Personas que hablan en género de lenguas y nunca se repiten las mismas lenguas, y son idiomas celestiales. Está el don de lenguas, que cuando se manifiesta el Señor levanta un intérprete, porque siempre es para edificación. Y está el don de profecía. Son dones de expresión oral que también manifiestan la unción. Y están los dones de poder. ¿Cuáles son esos dones de poder? Los dones de poder son los dones que hacen algo. Está el don de sanidad, o dones de sanidades en plural. ¿Por qué se le llama dones de sanidades? Porque para una enfermedad específica hay una unción específica. Por eso se llaman dones de sanidad. Por ejemplo, vamos a suponer que Ana tenga una unción y tenga el don de sanidad para sanar a personas con problemas en la piel, con problemas en su piel. Y ella desarrolla esa unción en esa área. Y cada vez que ora por una persona con problemas en la piel, la persona recibe sanidad. Pero viene y ora por un cojo y no sucede nada. ¿Por qué? Porque no tiene el don de sanidad para sanar a un cojo. No es que Dios no lo puede sanar, Dios lo puede hacer, pero ella tiene solamente un don de sanidad para sanar ciertas enfermedades. Por eso hay personas que Dios la usa sanando dolores en el cuerpo, pero no la usa en milagros creativos. No la usa en milagros extraordinarios. ¿Cuáles son los milagros extraordinarios? Un ciego que reciba la vista, un paralítico que se levante, un brazo que crezca, una pierna que crezca, un hueso que esté torcido que se enderece. Son milagros extraordinarios, son sanidades extraordinarias. Y la palabra de Dios habla de esos dones de sanidad. También la palabra de Dios habla del don de milagros. ¿Y qué es un milagro? Es cuando Dios, de manera sobrenatural, altera las leyes de la naturaleza. Repítalo conmigo. Un milagro es
una manifestación sobrenatural del poder de Dios que altera las leyes de la naturaleza. ¿Cómo así, pastor? Deme un ejemplo. Bueno, convertir el agua en vino. Eso es un milagro. Levantar a un muerto, que de repente se esté velando a alguien en la funeraria el ángel y yo reciba, porque eso se siente, no es que tú verás lo loco, yo recibo esa unción de ir y pararme ahí en la funeraria del ángel y un hombre o una mujer que esté muerta allí, y yo entro y de repente le digo, destapen el ataúd ese, levántate en el nombre de Jesús. Eso es un milagro, porque alteró las leyes naturales. Porque según la ley natural, los hombres nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y él murió. No es sanidad, sino que es un milagro. ¿Por qué? Porque para Dios levantar a ese muerto, no solo tuvo que restaurar el cuerpo, sino tuvo que traer de vuelta al espíritu que ya se había ido de él. Tuvo que traerlo de vuelta. Entonces, el don de milagros, no todo el mundo lo tiene, porque son manifestaciones extraordinarias. Amén, hermanos. Y el don de fe. El don de fe. No estoy hablando de la fe que nosotros todos tenemos. No estoy hablando de la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Eso es otra cosa. Estoy hablando del don de fe, que es una fe que cuando se manifiesta, es un don que cuando se manifiesta, tu fe en el momento crece y tú eres capaz de realizar cualquier proeza en el nombre de Jesús. Son dones de poder. Diga conmigo, dones de poder. Dones que hacen algo. Dones que se manifiestan de una manera gloriosa. Diga conmigo, hay que procurar esos dones. La iglesia se ha volcado a procurar solamente los dones de revelación porque traen mucho view. Pero no hay un don que traiga más view que los dones de milagros. Eso trae multitudes. Yo estoy orando para que Dios restaure eso en nuestro ministerio. Amén. Esos milagros extraordinarios. Estoy hablando de milagros extraordinarios. Eso es una cosa tremenda, gloriosa. Ahora, eso se manifiesta cuando hay una atmósfera de fe. Y para que haya una atmósfera de fe, Dios tiene que sanar al primero. Dios tiene que sanar al primero aunque no haya fe, para que el primero riegue la voz. ¿Están entendiendo eso? Y tiene que ser un milagro notable. Notable, palpable. Gloria a Dios. La unción del Espíritu Santo es dada para ministrar y bendecir a otros. No es para beneficiarnos a nosotros mismos. Y oído con esto que es importante. Es por eso que yo como ministro tengo que recibir mi sanidad por fe como los demás, como cualquier otro creyente, aunque a través de mi vida opere la unción de sanidad. ¿Qué significa eso? Que aunque yo tenga la unción de sanidad para sanar a otros, cuando yo me enferme, yo tengo que tener fe para yo también recibir sanidad. ¿Te das cuenta? Porque una cosa es esa unción que reside en ti, y otra cosa es que esa unción tú hagas que opere a favor de ti. Por eso hay muchos hombres de Dios ungidos que Dios lo usa poderosamente en sanidad y ellos no son capaces de sanarse a sí mismos. Porque eso hay que aprenderlo. Yo he recibido varias sanidades divinas, pero yo he tenido que creerle a Dios como tú y como cualquiera. Así que dígale al que está a su lado, necesitamos esas manifestaciones. Díselo al que está a tu lado, dígale, la iglesia carece de poder.